Permítame referirme a este respecto, porque en este Consejo Nacional de Morena reapareció Adán Augusto López Hernández, quien fuera secretario de Gobernación, ahora coordinador de los senadores en el Senado de la República, y quien fuera también, por supuesto, el responsable de haber nombrado a Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad tabasqueño que está vinculado al crimen organizado con la barredora, que, bueno, pues al decir de las investigaciones y de la información que ha trascendido, se trata de un grupo armado, un grupo delictivo vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. En este Consejo Nacional de Morena, si me lo permite, le pregunto a usted antes de arrancar que me confirme en los comentarios Lupita Banda, Francisco Fuentes Romano, Raúl ZNG, Alejandra Sandoval, Campeche TV y a todas las personas que nos ven y que nos escuchan en vivo y en directo. Primero, que se reporte con su like, luego que nos confirme por favor en los comentarios que se ve y se escucha perfectamente para arrancar con esta información, porque mire, durante este fin de semana reapareció Adán Augusto López Hernández, quien es coordinador de los senadores en el Senado de la República, y bueno, fue increpado, es la palabra, no fue cuestionado, no se detuvo el senador un segundo a dar una declaración pues contundente, una aclaración, una respuesta, un mensaje con motivo de los múltiples señalamientos que se le han hecho en torno al caso Bermúdez Requena. Usted lo sabe, si le parece bien, vamos a darle toda la información para que usted pueda formarse un criterio y luego, si les es de interés, si es de interés de esta comunidad subjetiva escuchar mi opinión respecto al tema, estaré muy gustoso de así darla. Bueno, pues el senador Hernández acudió al llamado de la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, con motivo de este Consejo Nacional de Morena, donde se aprobaron varias cuestiones, ya llegaremos a ello, pero por lo pronto, mire, vamos a ver cómo increpó la prensa mexicana a Adán Augusto López Hernández, que no se detuvo un segundo a darle, bueno, la atención a los medios de comunicación, que a ver, uno como periodista nomás hace su chamba, no es como que sea un asunto social, no es como que se pretenda ser amigo de uno o de otro. Pues el trabajo de un periodista, el trabajo de alguien que cubre notas informativas es cuestionar. Así cuestionaron a López Hernández y así respondió el senador de Morena. Con tus lentes. Ale García. ¿Perdón? ¿Qué les dice a quienes dicen que es un caso similar al de García? Mira, yo lo que tenía que decir ya lo informé y espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones. ¿Usted no tenía conocimiento de los antecedentes cuando lo nombró? Mire, hay mucho... Vamos haciendo tantito, ya de conocer las cifras de cómo se redujo terriblemente el delito durante los 2 años y 8 meses que estuvo ejerciendo el cargo de gobernador. ¿Usted no sabía? Nosotros recibimos de un gobierno del PRD. Vamos con la escalera, vamos con la escalera. ¿Quién te lo recomendó? Tabasco era el primer lugar en secuestro. ¿Quién te lo recomendó al secretario? ¿Cómo fue que lo conoció? ¿Por qué lo nombró a él, senador? Yo ya opiné. Compañeros, vamos avanzando, por favor. ¿Quién te lo recomendó al secretario? Compañeros, vamos avanzando. La campaña mediática de la oposición. Por favor, compañeros, avancen. Claro, es evidente. Este es momento de cerrar filas en torno a la presidenta, en torno al gobierno. Eso es lo más importante. Gracias. Cuidado. Vamos. Bueno, pues yo lamento que en el marco de este Consejo Nacional de Morena no se haya podido dar un mensaje, digamos, contundente, claro, conciso, que no deje lugar a dudas de en dónde se encuentra parado el senador Adán Augusto López Hernández, porque es correcto lo que ha dicho la presidenta, lo que han dicho otras figuras prominentes del movimiento, es que el senador López Hernández no se encuentra bajo investigación y bueno, pues si no hay, digamos, ninguna imputación directa
ni siquiera en lo narrativo, pues yo no entiendo de verdad por qué prestarse a lo que ha dicho López Hernández, que tratamos ahí un poco de limpiar el audio, se alcanza a escuchar que el senador Hernández dice que hay mucha politiquería alrededor de esta situación. Bueno, pues la politiquería, por supuesto, es un efecto, es consecuencia, es producto del silencio, la especulación. Cuando hay silencio, señora bonita, padre de familia, usted lo sabe, cuando más se calla un actor en torno a una cosa u otra, pues por supuesto que es terreno fértil para la especulación, la mentira. Y dice López Hernández que hay mucha politiquería en torno al caso Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad vinculado al narcotráfico. Bueno, pues dice esto el senador perdóneme, López Hernández, y en el Consejo Nacional de Morena se dio este momento. Quiero que ponga atención, no le voy a narrar nada, véalo usted, saque sus conclusiones y luego lo abordamos. López, compañero líder de la fracción parlamentaria de Morena. Adán Augusto López, compañero líder de la fracción parlamentaria de Morena. Permítame, no se logra apreciar en este video, al parecer está truqueado, no se logra apreciar no estás solo, le gritan a López Hernández. Ya le enviamos a la producción otro video, un video adicional que usted podrá ver. Sí, ese se escucha mucho más potente. Vamos a esperar a que la producción lo tenga listo, porque efectivamente durante este Consejo Nacional, López Hernández estuvo sentado en el templete junto a Fernández Noroña. Muy atípico la posición que le dieron a el coordinador de los senadores de Morena. Mire, vamos a escuchar cómo se dio este momento. Adán Augusto López, compañero. No se está reproduciendo en él. Exacto. Del Senado, al licenciado Adán Augusto López, compañero líder de la fracción parlamentaria de Morena. A nuestro querido del Senado, al licenciado. Bueno, ahí lo tiene, es el senador López Hernández. Es el senador López Hernández, que fue sentado en la segunda fila, en un extremo, muy alejado del templete, muy alejado, perdóneme, del podium, muy alejado, por supuesto, de la dirigencia nacional, en segunda fila. Es extraño, por decirlo menos, porque normalmente a los coordinadores, tanto de la Cámara de Diputados, que por cierto Monreal avisó que había adquirido un compromiso familiar con motivo usted sabe que los diputados, las diputadas se van de vacaciones cuando no chambean en el pleno, pues se fue de vacaciones o está en algún recorrido o tuvo algún compromiso familiar más importante que el Consejo Nacional de Morena. Por eso no estuvo Monreal, como también no estuvo en primera fila el senador López Hernández. No sacaré conclusiones por el momento. Si le parece bien, vamos a dejar eso para la opinión del final. Y fíjese, no quiso dar opiniones el senador López Hernández en el marco del Consejo Nacional de Morena a los periodistas, a las periodistas que se dieron cita
en el mismo, pero donde sí opinó y opinó largo y tendido fue con un periodista reconocidísimo dentro del AMPA del periodismo. Así es, por la mañana el senador López Hernández tuvo una entrevista con el periodista de derechas, Ciro Gómez Leiva, donde dijo, por supuesto, el senador Hernández, que él no sospechaba, es decir, no sabía de los ilícitos, de los presuntos ilícitos por los cuales se está investigando al señor Hernán Bermúdez Requena, así como lo oye. Él no sospechaba, consignó el senador por Morena López Hernández. Mire, esto fue lo que dijo. La investigación, las investigaciones ministeriales, lo que conocemos, el señor Hernán Bermúdez no solo no era ajeno, sino que podría ser pieza importante en esa organización. En paralelo creció ese grupo, Dan, en tu gobierno. Bueno, yo he de decirte que la primera información o la primera vez que yo escuché hablar de un grupo como La Barredora fue cuando ya estaba yo en la Ciudad de México como secretario de Gobernación. No en Tabasco. ¿No escuchaste? Nunca lo escuché yo en Tabasco, y lo escuché en la primera ocasión a raíz de unas supuestas filtraciones que, pues, tú sabes lo que eso significa, de una cosa o de un supuesto hackeo que se llama Guacamaya Leaks, donde dice allí que había un grupo criminal, La Barredora, y que habían detenido un delincuente, y que el delincuente dijo que era gente del gobernador o algo así. Sí, sí. Fue la primera ocasión que yo escuché hablar de ello. Yo sí lo digo, pues yo me sujeto a los resultados en cuanto al combate a la incidencia delictiva en Tabasco, y ahí están los resultados. La sociedad tabasqueña y los tabasqueños los conocen. Bueno, entonces también... Nada más que mi responsabilidad constitucional terminó en agosto del 2021, 20 de agosto. Cuando te trajo el presidente López Obrador a la Secretaría de Gobernación. Te tengo que hacer también esta pregunta obligada. Sí. ¿Nunca sospechaste de Hernán Bermúdez? No, la verdad es que no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo. Te la tenía que hacer, te la tengo que hacer. Sí, nos veíamos, pues todos los días acudíamos a la mesa de seguridad, ahí se presentaban él y las demás autoridades, presentaban los informes correspondientes. Una vez a la semana acudían incluso directores de seguridad pública de los municipios, y trabajamos, como te digo, en el ámbito municipal, federal y estatal de manera muy coordinada. Por eso ahí están los resultados, ¿sí? Pues ahí lo tiene. Pregunta expresa, respuesta contundente. ¿Sabía o no sabía? ¿Sospechaba? Bueno, el fraseo ahora es ¿sospechaba sobre los ilícitos de Bermúdez Requena? Adán Augusto dice que no, que si lo hubiera sospechado, que si lo hubiese sabido, lo habría retirado del cargo. Ojo, no es especulación, no es un parafraseo, no es mi opinión, es lo dicho por Adán Augusto López Hernández. Le pregunta el periodista Ciro Gómez Leiva si sabía, si sospechaba sobre los ilícitos de su secretario de Seguridad, y le dice López Hernández a Leiva que no sospechaba, que no se enteraba, que no sabía de esto que se le imputa hoy a su secretario de Seguridad. Y luego también dice algo interesante que creo, si me permite especular, señora bonita, padre de familia, dice, hay que recordar que yo fui gobernador 2 años, 8 meses, que ese fue el periodo de mi mandato, es decir, a mí, de los 2 años, 8 meses, adelante, no me volteen a ver. Yo no estaba al frente de del gobierno de Tabasco. Un poco diciendo, pues yo respondo por mis 2 años, 8 meses,
y le echa la bolita a quien viene, que es el gobernador Merino, gobernador de Tabasco, interino, que quedó sin ser electo, sin que fuese un proceso democrático, lo eligieron dentro del Congreso como el gobernador suplente de López Hernández tras su salida para venir a ocupar el cargo de secretario de Gobernación. Esto es importante, señora Bonita, padre de familia, porque parece ser que por ahí será la ruta narrativa del señor Hernández, que es que lo que se sabe de la barredora, lo que se sabe de ese grupo delictivo, al parecer, se dio en el marco del gobernador Merino, no del gobernador Hernández. Veremos en qué concluye esta narrativa, y era muy importante que Adán saliera a dar esta declaración, saliera a hablar con los medios de comunicación, porque eso permite sin duda acallar las especulaciones, permite sin duda terminar con este golpeteo, sí, político, sí, carroñero, sí, de la oposición en contra de la Cuarta Transformación. Ojo, en contra de la Cuarta Transformación, no de López Hernández, no del senador per se. Es decir, no es que el golpeteo sea en contra de López Hernández, creo que eso es poco relevante. El golpeteo es en contra del segundo piso de la 4T y en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así lo dijo, por supuesto, el senador, el presidente, un presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, quien, él sí, mire, fue interceptado por los compañeros de los medios de comunicación, le preguntaron su opinión sobre lo acontecido en torno a López Hernández, y Noroña fue contundente al afirmar que hay una ofensiva mediática en contra de su coordinador del grupo parlamentario de Morena. Por supuesto, durante el fin de semana trascendió una carta donde el senador López Hernández estaría renunciando a la coordinación del grupo parlamentario del movimiento en el Senado de la República. Esa carta, por supuesto, fue falsa. Así la desmintió el senador Noroña, y esta es su opinión sobre este caso que ahora acontece en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Circulando ayer de Adán Augusto. Pues que es falsa, hombre, ¿qué les voy a decir? La verdad es que traen una ofensiva mediática terrible contra el compañero senador, coordinador de nuestro grupo parlamentario. No hay nada, hasta este momento, a esta hora, lo que hay es, yo creo que sí, no, a mí no me comentó que no fuera a venir, pero además ha estado en sus actividades toda la semana. Esta semana estuvo en 2 reuniones con la compañera presidenta. Entonces, son puras invenciones, que está escondido, que no se le localiza, que la verdad es que mientras no haya una denuncia, ya dijo además que si lo convocan las autoridades, ahí estará presente. Entonces es un golpeteo. Justo ahorita me comentaba un compañero, ¿qué opina de la Casa Azul del exgobernador de Guanajuato en Estados Unidos, de $1 millón? Como ver llover, o sea, ese es un hecho contundente, claro, de una empresa con la que tuvo acuerdos el exgobernador, y tan tranquilo anda. Y acá de un funcionario que efectivamente dependía de Adán Augusto, ya todavía no juzgan al exfuncionario, ya están juzgando y sentenciando a Adán Augusto. Pues tiene que haber elementos en su contra, no especulaciones. García Luna está preso, confeso, sentenciado. O sea, cualquier similitud con ese caso es absurdo, pero además yo no escucho a los medios pidiendo que extraditen a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, ni le dicen que dé la cara, ni le dicen que por qué se esconde en España. Hay un doble rasero para ver. Cuando se trata de compañeras del movimiento, la ofensiva es brutal. Que me lo platiquen a mí, así es que yo creo que ahí platicarán con él ahora que llegue. Senador, ¿usted respalda a Adán Augusto? Ya lo dije, ya cuenta con el respaldo de todo el grupo parlamentario. No hay complicidades con nadie. No hay ninguna acusación, pues lo respaldamos. Nuestro compañero que cabeza el grupo parlamentario, es el presidente de la Jucopo, claro que lo respaldamos, y tienen que salir evidencias en su contra. Ni siquiera ha sido llamado él a declarar. ¿Has hablado con él, senador? Sí, claro. Esos días. Sí, ¿Qué te dice? ¿Cómo está?
Bien, bien, él es un hombre muy recio. Es público que a él no le gusta el trato con los medios. Yo he jugado un papel de vocero como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores porque él tiene su propio espacio y no lo ocupa, no es un espacio donde él, pues para decirlo claro, donde él se sienta cómodo, en ningún momento, no ahora, en ningún momento. Entonces, ya platicará con ustedes, no tengo la menor duda. ¿No lo ves como fuego amigo? Hay que explicar, No es fuego amigo. O a lo mejor hay también algo de fuego amigo, pero en general es una ofensiva a la derecha, perdón. ¿No tendría él que hablar de cómo lo contrató? O sea, ese tipo de explicaciones A ver, que si bien no cualquier lo cosa que diga va a ser usado para el golpeteo. O sea, ¿qué va a decir? Bueno, ¿Golpeteo de la oposición o interno? Golpeteo de la derecha y de los medios. ¿A poco los medios son la oposición? ¿Juzgado de qué? ¿Acusado de qué? ¿Qué elementos hay en su contra? Lo que hay son un montón de especulaciones. No hay ningún elemento puntual. Primero, ni siquiera está prófugo, es cierto, el exsecretario de Seguridad Pública. Ya lo detendrá, no tengo duda. Ya declarará y ya podrá tomarse o no, dependiendo de la gravedad de las acusaciones, de las declaraciones, ver si hay elementos en contra de algún otro funcionario del gobierno de Tabasco. A mí me parece que se está juzgando y sentenciando sin evidencia alguna y eso también es incorrecto. Se les olvida además el hecho de la presunción de inocencia y acá ni siquiera está acusado de nada. Entonces, yo creo que es una campaña que se utiliza en contra del movimiento, porque además los ataques contra Adán Augusto son ataques contra el movimiento. Yo he insistido con los compañeros que cada que dejamos pasar un ataque a un compañero o compañera no nos damos cuenta que no es sobre el compañero, por más que alguien haya cometido un error si fuese el caso, sino es en contra del movimiento y no se trata de defender lo indefendible ni de cerrar filas absurdamente, pero me parece que de entrada debemos ser solidarios hasta en tanto se demuestre lo contrario. Si aparecen evidencias de responsabilidad legal de algún compañero o compañera, pues no hay pactos de complicidad con nadie, pero no es el caso. Gracias. Que pasen. Bueno, en ese último sí coincido con el senador Noroña. Más adelante daré mi opinión si les interesa, que creo que sí. Le pregunto al chat de esta transmisión de la comunidad subjetiva si les interesaría conocer mi opinión en torno a lo que ha venido aconteciendo durante este fin de semana y esta mañana sobre el caso Bermúdez Requena. Pregunto así porque hasta este momento lo que hemos dado, lo que hemos compartido con usted es plena, pura y llana información sin que haya una valoración de un criterio de un servidor. ¿Por qué? Porque claro que al estar hablándose de alguien tan de alto perfil como lo es López Hernández, coordinador del Senado, de nuestra mayoría, hay que ser muy prudentes con lo que se diga. Y en esto último sí que hay que coincidir con Noroña cuando dice que cada ataque en contra de la 4T, en contra de un personaje prominente de la 4T, suele ser utilizado, suele tener como objetivo vulnerar, menoscabar, desprestigiar el avance del segundo piso de la Cuarta Transformación y eso no lo podemos permitir. Avanzando con la información, le comparto que dijo el señor Pepín López Obrador, el hermano del presidente López Obrador, quien es secretario de gobierno allá en Tabasco, declaró que no es lo mismo en el caso de García Luna y el caso de Bermúdez Requena. Lo mismo, un poco diferente, pero lo mismo en esencia a lo dicho por el senador Fernández Noroña. Efectivamente, en el marco del caso de García Luna, no solo no se investigó, no solo no se le imputó, no solo no se le requirió en el gobierno de Felipe Calderón, mucho menos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y aquí parece ser que no habrá impunidad. Todo parece indicar, todos los indicios, todos los antecedentes de lo que está haciendo el caso Bermúdez Requena parecen indicar que no habrá protección, como lo ha dicho la presidenta Sheinbaum en su Mañanera del Pueblo del día de hoy. Le preguntaron a Pepín López Obrador, secretario de gobierno, uno de los personajes más vocales, es decir, que más ha hablado o detallado el caso en contra de Bermúdez Requena, y esto fue lo que dijo desde Tabasco.
Oiga, secretario, ¿es creíble que un gobernador no tuviera conocimiento de que su secretario encabezaba un grupo criminal? Hay que esperar las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Pero usted, para usted es Ah, creíble. No. presidente López Obrador. Permíteme. No me jaloné. Es lo mismo que Calderón y García Luna, ¿no? Ustedes acusaron. No es lo mismo porque se está investigando. Lo de García Luna es otra cosa. Allá había impunidad. Ahí fue el gobierno de los Estados Unidos. Cuando lo agarraron en Estados Unidos fue cuando se empezó a investigar. Aquí no. Aquí se está investigando desde antes ya. ¿De una revancha política? No, hay diferencia, ¿eh? No somos iguales. Una revancha política de los dos grupos que hay en Tabasco. ¿Esa es tu posición? Tiene razón, ¿a usted qué le parece, señora Bonita, el hermano del presidente López Obrador, Pepín López Obrador, al afirmar que efectivamente, a diferencia del caso García Luna, en este no parece ser que habrá impunidad? Todo indica, en este caso, que habrá consecuencias, que habrá una investigación profunda y que tope hasta donde tope, se va a castigar a quienes permitieron, a quienes se coludieron, a quienes fueron facilitadores de un grupo delictivo como La Barredora allá en Tabasco. Es lo dicho por Pepín López Obrador, secretario de gobierno de Tabasco, de Javier May, y uno de los mensajes también muy contundentes que se dieron durante este fin de semana, en el marco, insisto, de este Consejo Nacional de Morena, fue el de la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, quien detalló, afirmó, aseguró a la audiencia y a la militancia que no somos iguales. Esto es, pues, un duro mensaje que se da en el marco de este Consejo Nacional, porque no ser iguales significa que no habrá impunidad, no se protegerá a nadie en el caso de Bermúdez Requena, y pues es un mensaje para propios y extraños, para quienes con fuego amigo o ataque malintencionado tratan de meter en el mismo costal al segundo piso de la 4T con el caso García Luna, y para quienes, por supuesto, intentan lavarse las manos. No habrá impunidad, no se protegerá a nadie, no somos iguales. Son las afirmaciones de Luisa Alcalde, que celebro, por supuesto, y acompaño. Vamos a ver, escuchar. Este consejo para dejar algo claro. La derecha ha buscado instalar la narrativa de que todos somos iguales. Que se escuche fuerte y claro. No somos iguales. Morena es un movimiento que nació del pueblo para servir al pueblo. Surgimos para transformar la vida pública de México, desterrar la corrupción y construir una nación más justa con bienestar y dignidad. Desde nuestros orígenes hemos denunciado con firmeza los pactos de impunidad y las redes mafiosas que durante décadas operaron desde el poder. Morena no protege a persona alguna, sea militante o no, que incurra en actos de corrupción o que traicione los principios que dan vida a nuestro movimiento. Nuestra guía es clara, la verdad y la justicia. Tenemos el compromiso inquebrantable para combatir cualquier acto que atente contra la confianza del pueblo. Todo aquel que se desvíe de esos principios debe responder por sus actos. Y si existiera alguna duda o señalamiento, que sea la autoridad la que, sustentada en pruebas, resuelva y determine su responsabilidad. Pues ahí lo tienes, Luis Alcalde, pidiendo pruebas, pidiéndole a la autoridad que determine si hubo culpabilidad o no por parte de un integrante de Morena, por parte de un militante de Morena. Dice Luis Alcalde, no somos iguales, pero tendremos que esperar a que las investigaciones deriven, que la autoridad aporte con elementos que sustancien su dicho, el que un militante de Morena es culpable o no de tal o cual delito. En eso estamos, señora Bonita.
en eso estamos ahora, a la expectativa de que la Fiscalía General de la República detenga al señor Hernán Bermúdez Requena, y por lo pronto, bueno, insisto que no se entiende, no se explica el silencio en torno al caso, que silencio que se ha roto, por supuesto, silencio que se ha pues roto el día de hoy, en esta mañana. No sé si muy tarde, se tomó más de una semana el senador Hernández para salir a aclarar, para salir a responder los múltiples señalamientos que se le han hecho en su contra, decirlo muy claro. Bueno, pues el que nada debe, nada teme, y celebro que Adán Augusto López haya salido a dar pues una entrevista con Ciro Gómez Leiva. Qué mejor que con alguien de la derecha, que por supuesto no le iba a hacer una entrevista suavecita, progre, buena ondita, que, bueno, pues lo apachurró, por supuesto. Claro, Ciro Gómez Leiva apachurra a los de izquierda, porque a los de derecha, vaya que les tiende la mesa, pero en esta ocasión, la entrevista que vimos al inicio, que escuchamos al inicio de este programa, sí que es muy reveladora. Yo le pido a usted que nos ve y que nos escucha, que me regale su like, como Claudia F., que dice like 176. Hay un déficit importante de likes en esta transmisión en vivo. Entonces le pido, por favor, que me ayude con su like. No sé si se activa o no el emoji, se activa cuando quiere, pero usted sí active su like, y por favor, regáleme un like en esta transmisión para que más personas se enteren que estamos en vivo y en directo, y la señora bonita, padre de familia, su prima, la prianista, que anda diciendo que es el mismito caso el de García Luna con el de Adán Augusto López Hernández, se entere de por qué eso es una mentira. Bueno, avancemos con la información, porque en el marco de este Consejo Nacional de Morena se dio, por supuesto, una entrevista adicional a Pepín López Obrador. ¿Por qué Pepín López Obrador es tan interesante? Bueno, pues nada más y nada menos por ser el hermano del licenciado, del presidente López Obrador, 1, y 2, porque es el secretario de gobierno quien desde que tomó protesta como él mismo, desde que Javier May tomó protesta como él mismo, no pasó ni una semana para que ambos dos adelantaran que habrían pues denuncias contra la administración anterior. Decían ellos que había un desgarriate en el Estado derivado del conflicto interno de la barredora, perdóneme, que pues parecen lo mismo, pues toda vez que se quedaron sin un liderazgo, se dio un enfrentamiento al interior de este grupo delictivo para ver quién pues iba a relevar a Bermúdez Requena al frente de este grupo delictivo. Dicho por Pepín López Obrador, dice el hermano del expresidente que la relación entre Javier May, el actual gobernador, y Adán Augusto López Hernández, pues es institucional. Es decir, se hablan porque tienen que hacerlo, pero no así porque exista una relación como se esperaría sería de camaradas, de compañeros que han participado en el mismo movimiento, que han participado, por supuesto, de cara a la Cuarta Transformación. Miren, así chacalearon a Pepín al salir de del Consejo Nacional de Morena, y esto fue lo que dijo. Lo planteó hasta la presidenta, que él tiene que dar una explicación, y él ya planteó ayer de que está en disposición de contestar a cualquier llamado que le haga cualquier autoridad. Pero a la opinión pública, digamos. Ya hay que preguntarle a él. Para no levantar más. Por eso hay que preguntarle a él. Pues no quiere hablar. Le insistimos, pero dijo no. No, bueno, ya. ¿Qué le hacemos? ¿Usted sabe cómo se conocieron ellos? No sé, no. Porque... No, ya me vas a meter problemas, porque bueno, nada más ya me vas a meter a que yo investigue allá abajo, quién es la abuelita de Adán y quién es el abuelito del otro. No, secretario, ¿cómo está la relación en este momento entre el gobernador y el senador López Hernández? Pues yo creo que es una relación institucional, que es una relación que se tienen que llevar, ¿no? Uno es senador y el otro es gobernador. Y yo creo que por el bien de Tabasco puede haber una relación. No se saludaron, ¿verdad? No se saludaron, ¿verdad? ¿Cuándo? Hoy. En el evento. En el evento no se saludaron. No lo vi, fíjate que no vi. No estuve pendiente de eso. Es que ustedes son periodistas
y ustedes están muy pendientes de los detalles. Yo vine al Consejo Nacional. Oiga, hablando de esos detalles, tampoco vino su sobrino Andrés Manuel López Beltrán. Ya me preguntaron que si por qué no vino, le digo que yo no vivo con él. Yo no sé dónde está, dónde anda. Pero no sabe si está bien en general. No, yo creo que sí está bien. Yo creo que sí está bien. Y mi hermano también está bien. Gracias a Dios, toda la familia está bien, muy bien. Muchas gracias, Muchas gracias. Ahí nos vemos. Bueno, pues ahí está la declaración de Pepín López Obrador. Nosotros sí tenemos la información de dónde andaba Andy López Beltrán. Se dijo, fue la secretaria general del movimiento quien dio a conocer los detalles de por qué Andy López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán, discúlpeme, no acudió a esta sesión del Consejo Nacional de Morena. Le compartiré la información a la producción para que podamos proyectar lo dicho por la secretaria general del movimiento, que por supuesto compartió con los medios de comunicación la señora Carolina Rangel, quien es secretaria general del CEN, usted lo sabe, que, bueno, pues fue un tema personal, el de López Beltrán, por el cual no pudo acudir a este Consejo Nacional. Al ser increpada, por supuesto, cuestionada por Reporte Índigo, un medio de comunicación, señaló la secretaria general que toda la organización, la proyección del evento y demás, por supuesto, tuvo la participación de López Beltrán, sin embargo, no pudo acudir a esta sesión. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Carolina Rangel a los medios de comunicación. Tema personal, nos dijo desde hace tiempo, pero estamos mucha de toda la estrategia que aquí dijimos es justamente con Secretaría de Organización, el compañero Andrés Manuel López Beltrán, que nos ayudó a armar todo el material. Tuvo un tema pues un poquito urgente que lo impidió estar aquí, pero estamos todo el tiempo en unidad con mucha organización, somos una dirigencia que trabaja todos los días, que todos los días nos comunicamos, entonces fue únicamente eso, pero como lo vieron, pues el plan organizativo territorial va de la mano de la Secretaría de Organización. ¿No hay un tema de salud de su papá o de él? No, definitivamente no, y aparte como lo vimos el pasado 1 de junio, el licenciado Andrés Manuel López Obrador está cada vez mejor, sabemos que está muy muy bien, no, nada de eso, fue un tema personal. Pues ahí lo tiene, es lo dicho por Carolina Rangel, secretaria general de Morena, es un tema personal, no pudo acudir, pues como cualquier otra persona, a ver, no toda su vida puede ser morena, me imagino que el señor López Beltrán también tendrá algunas actividades de índole personal, familiar, de salud física, bueno, no especulemos, simplemente no acudió por un tema personal y punto, no se trata por un tema del presidente López Obrador, ni mucho menos, simplemente no acudió por un tema personal y hasta ahí. Me parece que es una respuesta por demás prudente, donde por supuesto es importante que se diera a conocer por qué no va, y bueno, pues ahí está la respuesta, porque el que nada debe, nada teme, y así debería de ser. Un saludo a Elías Gómez, quien me manda un saludo desde Vallarta, dice, no te encontraba, yo creía que no habías, me imagino que dice Elías que no estaba yo ya en medios de comunicación aquí en el YouTube. Pues mi querido Elías Gómez, bienvenido a Subjetivo en Vivo nuevamente con tu servidor. Quédate porque seguimos informando sobre lo acontecido, en este caso en torno a el caso de Bermúdez Requena. Y es que, mire, lo que sí sucedió durante este fin de semana, aparte de que le gritaran, no estás solo, algunos consejeros nacionales de Morena a Adán Augusto López Hernández, lo que sí parece es que sus compañeros, los de alto perfil, los de alto nivel, los que incluso compartieron gabinete con él, pues no le extienden una mano amiga, no hay un asunto de solidaridad, de mi respaldo, de mi confianza, mi apoyo, en torno a López Hernández. No, sabe que hay un, pues pregúntele a él debe de declarar, él debe de decir, no hay quien diga López Hernández dentro de Morena, por supuesto me refiero a gobernadores, me refiero a altos perfiles del movimiento,
pues no hay quien haya salido a respaldar a López Hernández. Mire, es el caso de la gobernadora Rocío Nale de Veracruz, vecino, por supuesto, de Tabasco, quien al ser cuestionada sobre el caso, pues lejos de extender una mano amiga a López Hernández, pues fue la misma narrativa que muchas y muchos han seguido. Pregúntele a él debe de responder, mire, así lo dijo. Él tiene que opinar, Gracias. Eso tampoco, por supuesto, es narrativa. Eso tampoco, por supuesto, es subjetividad de un servidor. Eso es un hecho. El hecho es que a un cuestionamiento expreso por parte de la prensa a una de las más prominentes gobernadoras del segundo piso de la 4T, Veracruz, como usted lo sabe, es el tercer padrón electoral más grande solo después de la Ciudad de México. Es, por supuesto, una de las entidades que alberga, pues, digamos, de los programas estratégicos, particularmente en el puerto más importantes. Veracruz es una de las entidades más relevantes para el segundo piso de la 4T y la gobernadora Nale, a quien yo pues reconozco por su trayectoria, por su trabajo, por su entrega en la construcción de la refinería Olmeca, la refinería en Paraíso, Dos Bocas, Tabasco, por supuesto que merece todo mi reconocimiento y es una de las gobernadoras a las que hay que escuchar. Si alguien conoce al movimiento, ha militado en el movimiento, ha, por supuesto, puesto el nombre, la reputación, la trayectoria para el movimiento, ha sido sin duda Rocío Nale, quien, por cierto, fue la primera coordinadora del grupo parlamentario, del primer grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Por supuesto que es una de las gobernadoras que pues podría haber metido la mano por Adán Augusto López. No lo hizo y se limitó, por supuesto, a decir que es él quien tiene que responder. Pero ¿qué dijo a todo esto la presidenta Sheinbaum? ¿Qué es la voz? Si la voz de la gobernadora Nale es importante, la más importante, la más relevante, la que hay que escuchar, es sin duda la de la presidenta Claudia Sheinbaum, la de nuestra dirigente moral y lideresa, por supuesto, del segundo piso de la 4T. La presidenta Sheinbaum afirmó, por supuesto, que hay diferencias sustanciales entre el caso García Luna, pero también adelanta que no habrá protección. No habrá protección para sea quien sea, caiga quien caiga, sea militante o no de Morena, adelanta la presidenta. Un mensaje que sin duda, por supuesto, debe de escuchar propios y extraños al interior y fuera del movimiento. Estoy convencido de que lo dicho por nuestra jefa máxima, jefa del Estado mexicano, sin duda debe de causar eco entre militantes, simpatizantes, propios y extraños, porque a diferencia del pasado, me refiero a la época neoliberal, aquí no se encubre a nadie. Y caiga quien caiga, sea militante de Morena o no, tendrá que pagar las consecuencias de lo que deriven las investigaciones. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum. En este caso, esta persona que fue secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco es investigado y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República. Muy distinto a otros casos donde, por ejemplo, García Luna fue en Estados Unidos. Aquí, de inmediato, cuando hubo conocimiento de vínculos, se abre la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. Eso es lo primero, y hay una diferencia. Segundo, aquí no se cubre a nadie. Si la Fiscalía tiene contra alguien, que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía obviamente es autónoma. Lo tiene que seguir la investigación.
Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático. Tiene que haber pruebas y tiene que actuar la autoridad de la Fiscalía y los tribunales de justicia. Entonces, esa va a ser nuestra posición siempre. Entonces, en este caso, él mismo ya lo dijo, si lo llama la autoridad, pues él va a ir a declarar y dio su posicionamiento. Entonces, pues creo que hasta ahí es lo que se conoce, y si sigue la investigación, que sigue la investigación. Si hay algo contra él o contra cualquier otra persona, nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o por un acto de corrupción, pero tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de las redes sociales. Gracias. Claro que uno de los casos más sonados en el marco de la investigación en contra de Bermúdez Requena es, por supuesto, el de García Luna. Todos opinan en torno a García Luna. Bueno, yo tengo, ahora se los muestro, tengo por supuesto la edición, no fue especial, pero vaya que fue conmemorativo, fue importante para la vida pública cuando se sentenció a García Luna del caso Bermúdez, del narcotráfico, de sus vínculos con el cártel de Sinaloa, y en esos momentos se decía, por supuesto, todos opinábamos sobre Felipe Calderón y su complicidad con su secretario de Seguridad. Dice la presidenta Sheinbaum y nos invita a no hacer, por supuesto, especulaciones, a no caer en el juego de la derecha y prestarnos al linchamiento político mediático en contra del senador Adán Augusto López Hernández. Por supuesto que hay que escuchar, y no solo escuchar, hay que atender lo dicho por nuestra presidenta. No especulemos y hablemos con información y hechos. Mire, en el caso del senador Hernández, él también tenía una opinión sobre Adán Augusto tenía una opinión sobre García Luna, también tenía una opinión sobre Felipe Calderón, también tenía una opinión, me parece que no la ha cambiado, una opinión sobre lo que aconteció en torno al, la sentencia hacia García Luna por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Y él también adelantaba, el senador Hernández, el entonces secretario de Gobernación, el entonces corcholata, que, bueno, pues era imposible que Felipe Calderón no supiera. Mire, esta era la opinión de Adán Augusto López Hernández en torno al caso de Felipe Calderón y García Luna. En este caso, esta persona que fue secretario se lo tenemos listos por acá. Y por lo pronto saludo a Gerardo Ríos, a Ignacio Déctor, que andan muy activos en el chat. Martín Moreno, no sé si es el mismo de Twitter. Saludos, Martín. Alma Adriana Meléndez Ocampo, a Dulzura, que se andaba ahí echándose un debate. Bienvenida a la discusión, ya lo sabe, pero siempre con respeto, siempre con prudencia. ¿Lo tenemos? A ver, vamos a escuchar la opinión de López Hernández en torno al caso García Luna. El responsable principal de todo eso no fue Genaro García Luna, fue Felipe Calderón Hinojosa. García Luna, pues fue el ejecutor, pero ni modo que quien ocupaba la máxima responsabilidad del Estado, pues no supiera. Claro que sabía y claro que fue quien dio la instrucción de iniciar esa absurda guerra. Juan Carlos ahorita me dijo que la diferencia es que uno todavía no está en la cárcel. Yo creo que la justicia, a ver, Hinojosa, y siempre llega, y habrá justicia. Habrá justicia no nada más aquí en la tierra, sino también habrá justicia divina y cada quien seguramente va a recibir el castigo
por tanta irresponsabilidad, por tanto afrán criminólogo. Pues ahí lo tiene, es la opinión de Adán Augusto López Hernández en torno al caso del secretario de Seguridad, Genaro García Luna, pues secretario panista de la administración de Felipe Calderón. Calderón sí sabía, Calderón no solo sabía, Calderón era de hecho quien mandaba a implementar las estrategias de seguridad y por ende era el patrón, el jefe, el que ordenaba a García Luna. Son las palabras del senador López Hernández. Y también, bueno, pues son los dichos en torno a la relevancia política del cargo que tenía Felipe Calderón en aquellos días, donde a decir de el senador Hernández es imposible que el senador, que el presidente, expresidente espurio, válgame Dios, me ando equivocando mucho el día de hoy. Es que es bien complicado hablar de este tema. Decía por acá Marichuy que yo me ando excusando que no les voy a dar mi opinión. No, sí les voy a dar mi opinión, pero primero usted lo sabe, me gusta dar toda la información y luego entra mi opinión subjetiva, porque primero hay que darles a ustedes las herramientas informativas, los antecedentes, los dichos, los sucesos y luego, bueno, si usted así lo desea, puedo emitir una opinión en torno al tema. Pero ahí está la opinión de Adán Augusto López Hernández sobre el caso Felipe Calderón y sobre el caso García Luna. Si me lo permite, le doy mi opinión subjetiva sobre el tema. Efectivamente, no hay que dejar sola a la presidenta. Este grito de consejeros nacionales, porque en el video lo que se consigna es que un grupo de consejeros de asistentes al pues Consejo Nacional de Morena gritan, no está solo a Adán Augusto López Hernández. Es muy, pero muy curioso que la presidenta, Luis Alcalde, el presidente del Consejo, Alfonso Durazo, entre otros altos prominentes, de hecho ninguno del podium, ninguno del templete, gritó la consigna, no estás solo. Es bien interesante lo que se dio a conocer este fin de semana, donde no sé si podamos proyectar la imagen, producción, del Consejo Nacional de Morena, donde le gritan, no está solo Adán Augusto, porque a lo largo del video no se consigna a nadie del templete, es decir, nadie de la dirigencia, nadie del liderazgo del movimiento, apoyar este grito. 1, 2, sí creo que es momento de unidad al interior del movimiento, pero no en torno a Adán Augusto, perdóneme. Él no representa el segundo piso de la 4T. Es en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum. En torno a ella, en torno a la jefa del Estado mexicano, hay que mostrar nuestra solidaridad y respaldo. 1, la presidenta Sheinbaum no tiene nada que ver con este caso, con el caso de Bermúdez Requena. Ella era jefa de gobierno, a la par que Adán Augusto era gobernador. De hecho, pues tomaron protesta casi que al mismo tiempo. El presidente López Obrador acudió a ambas tomas de protesta. 2, la presidenta Sheinbaum, entonces jefa de gobierno, al término del mandato, 2 años, 8 meses de López Hernández, seguía siendo jefa de gobierno. Que Bermúdez Requena se haya quedado luego del mandato de Adán Augusto no es responsabilidad de la presidenta Sheinbaum. 3, si la presidenta Sheinbaum llama a no caer en la narrativa golpista del AMPA, del periodismo y de la derecha, hay que hacerle caso. Por eso hay que informar con los dichos, con los hechos, con lo sucedido y no con las especulaciones. Un servidor a lo largo de este programa y de otros, usted puede revisar, por supuesto, las transmisiones de la semana pasada, donde un servidor no cae en la especulación. Narra hechos y al final de la nota, si usted me lo permite y así lo desea, como es obligación, como es mandato del público, de la comunidad subjetiva, pues emito una opinión. Y aquí está la opinión. ¿Qué opino? Bueno, pues que hay que atender lo dicho por la presidenta, que sí es tiempo de unidad al interior de la transformación, que no es el grito de no estás solo, es el grito de no estás sola, presidenta.
no está sola, doctora Sheinbaum, porque usted ni la debe ni la teme. Y el segundo piso, el avance del segundo piso, no puede estar en manos, no puede menospreciarse, ensombrecerse, denostarse por algo que no estuvo en su competencia. ¿Qué sí está en competencia ahora de la doctora Sheinbaum? Que no haya impunidad, que desde su gobierno no se pida, no se solicite, no se exhorte a la fiscalía a no actuar en contra de un personaje, dice la presidenta, sea militante o no, de la Cuarta Transformación. Y eso me parece de verdad más que plausible, más que prudente, más que responsable de nuestra jefa del Estado mexicano. Esa es mi opinión, señora bonita, padre de familia. ¿Es momento de unidad? Sí. Es momento de unidad en torno al segundo piso de la 4T y de quien la encabeza, que es la presidenta Sheinbaum, ante los delitos y los crímenes de personajes irresponsables del pasado que, bueno, pues ocupando el cargo, aprovechándose de la confianza que se les pudo haber dado, pues decidieron actuar en contra, en perjuicio del pueblo y no a favor del mismo. Y bueno, pues no descarto, como lo dicho por Fernández Noroña, que así sea, que se detenga, confío, al igual que Fernández Noroña, que Bermúdez Requena será detenido, será presentado y se llegará al fondo de esta situación, al fondo de esto que hemos venido comentando a lo largo de la semana. Por supuesto, dice, vamos a ver, ya te estoy viendo mis anotaciones. Dice la presidenta que no está a favor del linchamiento en contra de Adán Augusto y por eso yo reitero a usted, señora bonita, padre de familia, que hablemos con hechos, que hablemos siempre con hechos en torno a la noticia, en torno a la nota, en esta ocasión, en torno a, bueno, pues hay una ficha de investigación, sí, hay una ficha en la Interpol, sí, Adán Augusto puso a Bermúdez Requena, sí, lo mantuvo su sustituto, su suplente, también, esos son hechos. No es una campaña negra en contra de López Hernández. Campaña negra sería decir, López Hernández sí sabía, López Hernández debe de estar en prisión. Eso sí sería una campaña negra y aquí no vamos a caer en esa pulsión del AMPA del periodismo. Les agradezco muchísimo a usted que, bueno, pidió la opinión de un servidor, ahí la tiene. Vamos ahora a leer sus opiniones. Les recuerdo que está activada la función para que solo quien se suscribe a esta cuenta informativa de inmediato, quien se suscriba de inmediato pueda, por supuesto, hacer uso de la voz en este espacio informativo. Vamos con Guadalupe Huerta que dice, no hay impunidad. Vean lo del bienestar de los estados de la República y también el IMSS. Pero probablemente no lo sepa la presidenta y lo sabe. Y si lo sabe, ya debería de poner orden, dice Guadalupe Huerta. No sé a qué te refieres, Guadalupe Huerta, con el tema de bienestar. Dice por acá, Bermúdez Requena es quien tiene ficha roja, no Adán. No digan la narrativa de los fachos. Es correcto, estimado Armando Contreras. Quien está siendo investigado no es Adán Augusto, a decir de Fernández Noroña, hasta ahora. Bueno, pues hasta ahora López Hernández es inocente hasta que se por lo menos se le impute lo contrario y pues hay que esperar, como bien lo dice la presidenta, como bien lo dice Fernández Noroña, como bien lo han dicho otros personajes. Hay que esperar a que se detenga Bermúdez y luego se den las investigaciones. Bienvenido, Armando Contreras. Dice por acá Roberto Vázquez, papelito habla Max, saludos desde Tijuana, compatriotas subjetivos. Ese me gustó, mi querido Roberto, saludo hasta Tijuana. Dice, el retiro de las estatuas de Fidel y el Che fue a través de una encuesta en internet de 15,000 personas que representó el 3% de la población en la Cuauhtémoc, basados en datos demográficos del 2020. Válgame Dios, Ray Gles, ¿de dónde sacas ese dato? Por favor, compártenos tu fuente y en este momento la investigamos, porque a decir de la propia alcaldesa, ella nunca citó una encuesta electrónica. Lo que dijo es que se trataba de una queja generalizada por los vecinos, pero si tú vas a las inmediaciones del parque, nadie habla de una encuesta y mucho menos de una queja en torno a las esculturas. Válgame Dios. Dice por acá
Eso sí, Max, no dejemos sola a nuestra presidenta, dice Marichuy. Yo creí que lo apoyabas, dice Nacho, creí que era tu gallo. Válgame Dios, ahí se andan dando duro, se andan dando hasta con la cubeta. Dice, tú puedes, Max, eres un fregón. Bueno, pues ahí está la opinión, mi querida Elena Beristain Albarrán. Dice por acá, saludos, Máximo. Vamos a ver qué más dicen por acá en torno al caso. Martín Morena, esta es una respuesta que dio la gobernadora, es lo más sensato. No está dejando de apoyar al senador Adán Augusto, ni lo está atacando. Vamos por la unidad con Morena y nuestro movimiento, efectivamente, unidad sí, en torno a la presidenta Sheinbaum, al segundo piso de la 4T y por supuesto a los avances de la misma. En eso sí creo, mi querido Martín Moreno. Ojo con Nale, dice Ignacio Déctor, ella puede ser presidenciable, todo dependerá de su trabajo en el gobierno de Veracruz. Bueno, todavía falta muchísimo, la presidenta Sheinbaum ni siquiera ha cumplido un año y ha dado grandes, pero grandes resultados en materia de política interior y en materia de política exterior. Vaya que está dando cátedra de cómo sí llevar la agenda bilateral Estados Unidos-México y por supuesto responder ante los embates de los gringos en torno a los aranceles. Dice, saludos Max, ánimo, Dios te bendice, el colmo MX. Entrevista con Ciro Gómez Leiva, dice Raigles. Bueno, pues la alcaldesa, como dice una cosa, dice otra. Ya hablaremos sobre el tema, porque no tenía registrado que haya dicho que se trató de una encuesta de 15,000 personas. ¿De qué está hablando la señora? En fin, vamos a ver qué es lo que más se dice. Me pareció escucharte que la Fiscalía de Seguridad de Tabasco fue después de que Adán Augusto dejó de ser gobernador. Así que él no supo de sus negocios, dice Lourdes Mata Escobedo. Bueno, pues es lo que ha venido consignando Adán Augusto, que él estuvo al frente de la del gobierno de Tabasco 2 años, 8 meses, y que lo que haya sucedido después no es su responsabilidad. ¿De quién sería responsabilidad? Pues bueno, sería de su sucesor, de su gobernador interino, el gobernador Merino, quien, bueno, estaría siendo, por supuesto, responsabilizado por parte de Adán Augusto sobre el caso de la barredora. Mi like 300, así es, mi querido Géminis, usted también repórtese con su like, señora bonita, padre de familia, es gratis y a mí sí que me ayuda mucho el que se reporte con su like. Saludos desde Puebla, buen trabajo, dice Sara Tufino M. Extraño mucho a Sandra Cuevas, dice Armando Contreras, válgame Dios. Yo aquí ya he hecho una declaración en torno a Sandra Cuevas, no pienso repetirlo. Armando Contreras, fuera los opositores piranistas de este proceso de extinción, dice Laura Pineda, no sé a qué proceso se refiera, por supuesto, dice Juan Mariano Flores, yo con Adán hasta no tener pruebas, dice Juan Mariano Flores. Bueno, ojalá destituyera a la alcaldesa Guanabí, Enrique Galindo Sánchez. Vamos con el tema de la alcaldesa, pero antes vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos.